Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una tarde más al canal. Vamos a continuar con Gothic 2, donde lo dejamos ayer. Y llegamos a la zona nueva, a parte de la expansión del juego. Y bueno, parece que tiene buena pinta. Venga, vamos a bajarnos de aquí. Bueno, llevamos encima un nuevo foco, ¿no? Creo recordar, ¿no? Que llevábamos, ¿no? Exactamente, lo tenemos ahí. Vamos a ver las misiones. Lo tenemos que hacer con una armadura de bandido. Los piratas podrían ayudarme a buscar la armadura. Los bandidos disparan a cualquiera que no parezca de los suyos. Necesito armadura de bandido para acercarme a ellos. Vamos a echar un vistazo por aquí a las posibles plantas que haya. Who on earth are you? You don't look like the others. What others? Well, the mages who are hanging around these ruins over there. Are you one of that bunch, then? Brave thing to run around here by yourself. ¿Quién eres tú? Who are you? I'm sure you've heard of me before. I'm Alligator Jack, feared all over the country. I'm one of the most dangerous pirates around here. Together with Captain Greg, I've boarded more merchant vessels than I can count. You're looking at a living legend here. ¿Conoces a un tipo llamado Raven? Do you know a fellow named Raven? Of course, he's the leader of the bandits to the east. What's your business with him? Vamos a decirle que tengo que matarlo. I've got to kill him. What, you? How are you going to do that? Isn't that guy way out of your league? You won't even get close to him. The bandits he surrounded himself with will skin you alive first. You won't even get past their first outpost. The way you look, those bandits will get itchy fingers when they spot you a mile away. I've got a better idea. Come and join us. That'll give you time to think about it. Once you've tried our good homebrewed rum, things will look very different. ¿Tu capitán se llama Greg? Your captain's name is Greg? Right. He's the greatest pirate the sea ever spawned. I think I know your captain. I met him in Corinus. Greg, in Corinus.
Nonsense. Greg is out at sea after booty with some of the lads. The only thing that could bring Greg to Corinus would be one of the king's prison galleys. He's one of the most wanted men in the land. He'd never march into town voluntarily and have the royal guard throw him into prison. If you say so. ¿Dónde está tu campamento pirata? Where's your pirate camp? See the cave passage over there? Go through it and continue west, and you'll come to our beach sooner or later. That's where our log huts are. I can take you there if you want. If you do me a favor first. What would that be? I'll have to get the boys some meat before I can go back to camp. You're a strong fellow. I could use your help hunting. Interested? ¿Qué sueles cazar? What is it you hunt? Only alligators usually, but they're no good for eating. And there aren't any left around here anyway. So I take what I can find. Swamp rats. What? Most beasts around here taste like old socks, or they're as tough as alligator meat. Those fat swamp rats are the only thing that is remotely edible. Vamos. Háblame más de tus piratas. Tell me more about you pirates. We've been living here for years. Back before the war, everyone knew us from here to the mainland. Our flag alone would spread terror among the crews of merchant vessels. But those times are past now. It's been weeks since we've run into a merchant vessel. Our Captain Greg left to try and catch another. The rest of us are sitting here in camp, twiddling our thumbs until he comes back. I hope he'll bring back lots of booty. Necesito una armadura de bandido. I need a bandit's armor. What would you do with that? It'll only get you into trouble if you're seen with it. Everyone's going to take you for a bandit, and they will try to kill you. ¿Sabes dónde puedo encontrar una? Do you have any idea where I could find armor like that? We used to have one in our pirate camp, but I don't know whether it's still there. Venga, pues vamos de casa. Let's go hunting. All right. With two people, that's child's play. Are you ready? Pues sí. Yes? Great. Just stay right behind me. Venga, vamos a guardar. One less monster around. Nothing there. Nothing there. Nothing there. Nothing to be had there. Nothing there. Voy a intentar ir cogiendo todo lo que veo. ¡Hombre! Señor Espectro, muy buenas tardes, caballero. Carne de cavador, aquí hay otra.
One less monster around. Espérate ahí, Calvo, que hay aquí unas setas que las quiero coger. Que no me quiero dejar nada. Espérate, campeón, que aquí hay cositas. Aquí hay cositas y las quiero coger. Está matando a él y me llevo yo la experiencia. Nothing there. Nothing to plunder. Yo espero que el tío del pirata no se vaya, ¿eh? Obra. Anda. Pues eso se va a tener que esperar, porque acabo de ver aquí otra X
derecha, derecha, derecha. Vamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, 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 derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. No, tres izquierdas. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. El pescado 23 de oro y cuarzo. Izquierda, 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 derecha, 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 izquierda. 138 de oro. Vale, y vamos a picar aquí. I think I've found something. Anillo de plata, espada larga de calidad. Vale, pues vamos a sacar el mapa. Vamos a sacar el mapa. Y vamos a marcar aquí otro puntito rojo. Bueno, pues ya tenemos otra X. Vamos a guardar aquí. Vamos. Mira, un pergamino de conjuro. Anillo de oro.
The hollow. There should be some of those beasts around here. Follow me. Nothing to be had there. Come here, you filthy beast. Ocho plantas de destreza. Sí, pero voy primero, antes de hablar con el leñador que está ahí arriba, como se ha venido para acá, terminar. I was afraid of that. What? This handful of beasts here Necesito comer is only doble about de half of los what I que hay. need. Now we'll have to enter the canyon. Watch out. It's very dangerous deeper down in the canyon. If you hold your life dear, stay very close to me. ¿Qué hay en el cañón? What is there in the canyon? We avoid that area if it's at all possible. That's where you'll find razors. Tough beasts, those. Stay away from them if you want to live another day. Fine, let's go. All right. Yo te has dejado aquí un bicho, tío. Te has dejado aquí un bicho. Un lagarto, macho. Nothing to plunder. Mira, flechas, flechas, flecha, flecha, arco, pergamino de conjuro. Un laguito muy curioso, ¿eh? Este sería un sitio muy bonito para hacerse una casa, tío. Cuarzo, cristal de roca. Coño, ha salido cuarzo aquí. Cuarzo glacial. Espérate. Come on. Vamos, mira, pues vas para el mismo sitio que yo iba ahí, que yo iba a ir a hablar con ese. Tierra.
pan, queso, piel de oveja, ponche, vino. Malcolm. Hey, You're not from around here, are you? You seem to have traveled far. Robar su bolsa sería un juego de niño. Vale, 30 de oro y 90 de experiencia. ¿Ocupado? busy? Don't even ask. Henry wants me to chop down all the trees here. Henry? He's the leader of our troop. He stands around at the camp entrance all the time, talking big. More dedicated service to the community and all that crap. But he doesn't lift a finger himself. ¿Dónde está tu campamento? Where's your camp? Just continue down this path here, to the west. You'll see Henry standing there soon enough. ¿Henry es tu líder? Henry is your leader? Yes, the leader of our raiding troop. Our captain is Greg, but he's not here at the moment. I need to move on. Hey, when you get to our camp, give Henry a message from me. The trees around here are damn stubborn. He'll have to wait for his wood a while longer. Tell him that. Coño, aquí hay una fogata. Qué poco me gustan los sitios así con la niebla esta, tío. No sabe uno lo que hay. Voy a guardar por si acaso. ¿Qué habrá ahí abajo, tío? Me da la impresión de que eso tiene que ser algo de tema de arañas, tío. El señor espectro. Cuidado, no bajes, no, espérate, luego, para, quieto. Ahora. Alarmas, alarmas. Alarmas. ¿Dónde se ha metido el calvo este? Señor Johnny. ¿Qué haces tú? Bueno, macho, estaba descansando porque me había pegado una ducha, que había venido de trabajar un poquillo. Yo qué sé, te he visto ahí que ibas a hacer el directo.
Nothing to be had there. Y lo que hay es planta por todos lados. Sí. Deberías dormir ahora en el campamento de los piratas. Bueno, ve a acompañar a Alligator Jack y después vas al teletransporte. Ya duermes allí donde los magos y recoge las plantas mejor, que lo verás mejor con la luz de día. Pues Ah, sí, esos cárgatelos. el calvo este se me ha perdido, ¿no? Algo se me ha perdido. Saca la ballesta para... Esos son bandidos. Cárgatelos. Tener que ir al psicólogo. Que tienes que ir al psicólogo. No, tú. ¿Yo por qué? Tú. Tienes una obsesión con matar a la gente que no veas, macho. Bueno, voy a hacerles una visita si quieres, pero no creo que te reciban bien. ¿Lo ves? Para la próxima vez que quieras preguntas, oye, ¿me invitas un chocolate con churros? Mejor. Buah. Pumba. Y ahora se pondrá a comer. Vale, ya hay dos más. Pues se me ha perdido el calvo, tío. Ahora le encontraremos. Es que yo cada vez que hago actividades por ahí, estoy todo el rato durmiendo hasta la mañana siguiente para que nunca se me haga de noche. Es una mierda. Está bonito y tal, pero es que luego no ves nada. Eso tú, en tu directo. Tú en mi directo no dirías que de noche no ves. Hombre, Que pues sé. yo no estoy viendo casi nada. Hay algo de luz ahora por la fogata, pero... Pero, ¿dónde lo estás viendo? ¿Por Discord o en YouTube? por ambos. Pues mira por Nothing there. YouTube. Verá como el juego lo ve mucho más clarito. Que porque le tengo puesto unos filtros. Por lo mismo, porque YouTube oscurece mucho los vídeos. Entonces al OBS le tengo puesto unos filtros de corrección del color e iluminación y se ve mucho más clarito. Hombre, manzana, tío. Yo pues anoche Nothing to be had there. estuve hasta las 6 de la mañana, tío. ¿Y qué? Estuve hasta las 6 de la mañana liado, tío. Joder. Y luego me puse a instalar la beta que hay libre ahora hasta el día 27 del Diablo 4. Y lo estuve probando y demás.
Está bien. Y ya fui por el pan. Voy al super, me viene para acá. Me queda aquí una cabeza delante del teclado. Porque quieren atacar, es que están las pobres que necesitan cariño. Tío, queréis sacar la espada, tío. Necesitan cariño, tío. ¿Más? ¿Cofre? El cofre voy a empezar ya como antiguamente. Porque quedan Sí, poca ganzúa. Y la claro. verdad es que vamos a ver. Es que luego además te van a venir los cofres importantes y no vas a tener. Venga. Izquierda. Derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Pues vamos a... Mira aquí. Y guardamos. Bueno, de esta manera no sé. Bueno, A Hydra le puedes invitar aquí para que se una y pueda hablar. eh, dice- que no tiene... Sí se le puede... A ver. Tendría que parar directo. Es que no puedo tabular ahora. Espera, creo que puedo hacerlo yo. Sí, tú puedes invitar... Mandar la invitación. ¿Sabes cómo va? Sí, creo que ya le he dado. ¿Sabes cómo va o no? Sí, sí. ¿Le has mandado la invitación que con un código? Le he dado ahí al canal, invitar y ya le he dado a Hydra. Nothing there. Nothing there. Cita y otro. Y izquierda, derecha. Una daga y dos monos.
Otra mantilla. Nothing to be had there. Hay un huevo de plantas, aquí, Sí, sí, sobre Allí- todo Allí vallas de bosque, saco anciano. allí me pegué. Bueno, ayer, esta mañana, ¿no? Cogí desde donde están los portales, dirección derecha, y seguí el camino y llegué, digo, para no liarme, voy a llegar hasta por un camino que se llega a un puente, digo, pues voy a parar aquí. Y por el otro lado también se llega a otro puente. Sí. Pues llegué a los dos puentes, en uno de los dos puentes activé un portal, que hay una cabaña con un ermitaño que había allí medio desnudo, El ermitaño, sí. que tenía dentro de la cabaña un montón de pieles, se las mangué todas y activé el portal de allí. Y ya le hablaste para que te diese otra piedra, ¿no? Sí, aquí a los monjes esto. Vale. ¿Y al templo fuiste de la otra zona? Templo de la otra zona. Me imagino que no. Mira, el cargo está aquí, ¿no? Digo yo. Sí, porque te acuerdas, dijo que iba a ir en dirección al... Pues que espere. Hola. Hola. ¡Eh! Muy buena, señor Hidra. Que estaba buscando mis cascos, que como estaba limpiando la habitación mientras estaba escuchando a Colette en un directo. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo Yo bien, de yo- momento aquí liado hasta que me entre sueño. No os riáis. Yo vine Puede de ser que- trabajar hoy, que me llamaron para un pequeño currillo. Digo, bueno. No os riáis que lo mismo pego una cabeza en el teclado y me rompo la nariz, ¿no? ¿Y qué, Refugio? ¿Cómo van tus andanzas de aprendiz Sith? Bueno, ya me estoy reformando un poquito, tío, porque es que ya mi conciencia no me deja dormir por la noche. Y este ha dejado ya de matar, yo creo, ¿eh? Pero es que, pero es que este tío tiene que ir al psicólogo, tío. A ver, ayer que llegamos aquí a la expansión, ¿vale? Que supuestamente llegamos a una zona nueva, a conocer a gente y demás. Y yo, Poto fue llegar al sitio, mata a ese, y yo, vamos a hablar con ellos, aunque sea, ¿no? A ver, nada, mata. Y yo, por favor, tío. Yo que se supone que hemos llegado a una zona nueva, que tenemos que descubrirlo, ver qué es lo que ha pasado aquí, vamos en plan de
en plan de colegueo, que vemos que nos atacan. Pues ya entonces, nada, tío. El tirón, mata eso, mata eso. ¿Recuerda? No, allí en el portal. Eran centinelas de piedra malvados. No habían hecho. La carne no la había cocinado porque me dio es una misión. No. Claro. Tío, déjame coger la piel. No empecemos, ¿eh? No, estas son decorativas, no se puede. Pero las de la casa de aquel lado. Vamos a ver. Derecha. Izquierda. Mira la abierta. 7 flechas y 3 muertos. Yo cada vez que empieza así a llover me da una mala espina. A mí no me gusta, me da mucho asco la lluvia. No, a mí en la vida real la lluvia me encanta. Quiero mucho más el invierno que el verano. Porque es lo que yo digo, vamos a ver, en invierno tienes frío, ¿ves? Puedes tapar, puedes dar calor con algo. En verano, como no tengas el aire acondicionado y tengas calor, por mucha ropa ya que te quite, no te puede quitar pellejo, tío. Un poco de agua por encima y ya está. Ahí de momento no vayas. Voy a buscar al... Bueno, si termina de recoger plantas, si buscas al calvo este como tú dices. Ahora eso sí, muchas hierbas he encontrado, pero de la que me interesa para hacer pociones, nada, ¿eh? Ni una, ¿eh? No, aquí yo creo que a lo mejor hay un par de malezas de llanura, pero raíces de dragón y plantas de destreza, que va. Ya está el capítulo 4, me parece a mí que no. De todas formas, aquí te van a dar, cuando te infiltres donde los bandidos, 2 estofados de fuerza. Vas a conseguir una trilla de fuerza en el templo del cañón. Tío, pues el calvo ese, yo pensaba que el calvo era el tío ese que está en medio. Ah, no, ese es Henry. El calvo está por allí, sí. Esa me quería llegar allí a la principal de allí del otro lado, de Corini. Y a dejarme ya de todo. Ahí de aventura y demás. Y voy a montar un vivero, tío. Say, can you tell me what I took you along for? You didn't kill a single swamp rat. Oh, well, maybe you can be useful some other way. Here, take this swamp rat meat to lazy old Morgan. You'll find him in our camp. He's probably lounging on the beach somewhere. You'll be waiting for this. Henry usually guards the entrance to the camp and keeps a lookout for bandits. If he refuses to let you in, just tell him that I sent you. Maybe that'll make him a bit more sociable. Henry is a little too eager and a bit bossy too. Vale, ¿puedes enseñarme algo? Can you teach me something? Sure, I'm a good hunter, and I can show you how to skin animals and pull their teeth. I'll teach you if you like. Nada que valga la pena.
Flipante lo que me ha pasado. If you're looking for me, ya, you'll hace usually nada. find me near my camp in pasado? front of the palisade. Me cojo Palisades? una hamburguesa que es Just un familiar. continue west from here and you'll see what I Y lo veo mean. la hamburguesa gordita y digo, mira, tal, no sé qué, la cojo, me la pongo en el pan. Le meto un bocado a la hamburguesa. Menudo squirting que ha hecho que he manchado todo el suelo. Me cago en la mal. Nunca en la vida me ha pasado esto con una hamburguesa, tío. Joder. Menudo puñetero squirting que ha hecho. Yo siempre le echo cantidad justa de ketchup y mostaza, porque si no luego se te cae por todos lados. Pero es que lo fuerte no es que sea que el squirting haya sido por a lo mejor el ketchup, mostaza, que yo la haya puesto, ¿no? Ah, Es que como estaba tan gorda, todos los jugos se han quedado dentro. hostia. Y cuando le da un bocado, ha explotado por atrás y ha hecho... ¡puf! Y he manchado todo el suelo del jugo de la hamburguesa. Y yo, me cago en la mar. Pero ¿cómo coño ha hecho esto la hamburguesa? Eso es como yo en el Fallout 3 cuando me meto granadas a la gente en los bolsillos. Ay, macho, qué risa. La famosa hierba del pantano. Yo no es por nada, pero el juego este de zombies ya le tengo ya un respeto, me cago en la ver. Puñetera madre, tío. Lo que me vino. Ni capítulo este 7, como primera parte. Dios mío bendito, ni en el juego este de las 2 coronas venían tantos monstruos como ahí. Me cago en la ver. No jodes. Hostia, yo fui a instalar ese que me dijiste y que me pide cuenta, pero ahí pido, o sea, ¿puedo poner la destino? No sé, yo lo he visto, yo lo vi por Steam. Lo vi así porque estaba buscando juegos de zombie ahí free to play. Y me salió ese y dije a ver qué es. Y lo vi así un poquito por encima, que era como un shooter y tal. Y digo, mira, Spectro, si no recuerdo mal, me dijo que le gustaban así cosas de shooter y tal. Y dije, pues mira, se lo paso a ver si le llama la atención. Sí, me gustó. Me tendré que hacer una cuenta o algo. ¿Lo conozcan? ¿De qué juego estoy hablando? Bueno. Se llama... Creo que era Dead algo. Sí, Bueno, Dead Frontier 2. Vale. Tipo cartoon, ¿no? no, es tipo shooter de matar zombies, básicamente. Free to play en Steam. Vision nuevo. No. Las cuchillas. Estas son del Gothic 1, pero están nerfeadas. No son tan duras. Como los chasqueados. ¿Dónde va, amiga? Hay que morder los A tobillos. comer es el cadáver. Se ha ido a comer el cadáver de la rata. Aquí una cueva. Cueva, amigo. Hay otra. Voy a entrar en esta. Vaya flipada, la explosión ahí de GTA, qué potencia, ¿Y qué vais a probar el Diablo 4 o no? Nunca me han llamado mucho esos. A mí Diablo sí, pero el 2. El 2 y ya poco más. Está la beta ahora abierta hasta el día 27, ¿eh? Yo me lo descargué esta mañana, a las 6 de la mañana por ahí sería. Coño. Mira, se están pegando entre ellos, tío.
Aprovecha. Espero que no está tipo así. ¡Mátalos! Uno de los palos no tiene guitúa. Luego es que me lanzo aquí a por todo. Es que cuando vea esto que dejan que otros personajes maten a los animales, me duele que no veas. Perder tanta experiencia. Nothing there. Nothing there. Yo te veo Nothing ahí. to be had there. Vas para esa gente y ves que están matando animales y tú ¡ah! ¡Ah! 100 puntos de experiencia. ¡Ah! Nothing to be had 200. there. Nos proveerán. Sí, me probé, ¿eh? Con los paladines. Es que yo me imagino a Spectre, un Gothic ahí metido dentro como si estuviera en el Gothic y estaría así. A ver, un paladín creo que da 300 de experiencia. Si voy por aquí y le mato por la espalda, ya tendría 300. Ese me daría otros 300. Eso sí, en el 3 es impensable. A la mínima que empieces a matar se te puede liar muy gorda. Y claro, Nothing to be had Colete there. ahí al revés me dice, no, pues yo esta ciudad de Orco la voy a conquistar, no sé qué. Digo, pero que eso te lo mandan al final. Digo, joder, macho, me quiere llevar la contraria ahora. Guau. Otro Ya altar. cuando pase el esto, pues si al final se le lía, pues ya aprende y ya ella sabe que eso no lo tiene que hacer. Uf. Y ese es el altar de Cañón. Valle al Cañón. Vale, ¿dónde está el puente? A tu derecha creo que estaba. Ahí. Siempre está ahí cerca de las piedras. Inventario, dame otro. He activado otra que. I've activated another one of the teleporter stones. Give me the next focus. Of course. Here it is. There are a few gold coins. Y ahora con el juego este de zombies ya tengo mi tribumerán con Hostias. cuchillas. Ahora es mucho más pro, porque ahora tiene cuchillas. Aunque ahora yo me pregunto cómo el protagonista no se corta, pero bueno. Pero ahora tengo tres tribumeranos con cuchillas y puedo estar ahí lanzando bumeranes ahí como un loco. Eso sí que mola. No, el juego con la cosa esta de boomerang, las ballestas y los arcos, no, y también pistolas y tal, está muy bien. El sistema de apuntado y tal, está muy bien, muy bien. Ya el sistema cuerpo a cuerpo y tal, para mí no me mola mucho, porque es un poquito... Pero el tema de ser apuntado y tal, de armas a distancia, está muy bien hecho. Yo que claro, a ese sistema no estaba acostumbrado y luego ya me di cuenta que es moviendo el ratón para que el personaje apunte. Yo creo que por eso me cargué a Colete. Es eso, deja mover el ratón y también tienes que tirar tú y tal. Y a mí en las esto yo me defendí bastante bien. Lo que decía yo que me gustaba ese juego. Pero es que ya cuando me han empezado ya a venir ahí las avestruces, los gordos, los otros, los de la moto, me han venido ahí todos, ya no podía, ya estaba rodeado por todo el mundo pegándome bocados. Entonces sí fue en el último directo que he muerto 3 o 4 veces. Joder. Creo que hice como tipo a la que una bomba. ¡Pum! Eso ha estado que verlo, macho. Cuando haya sonidos ahí de explosiones guapos, ahí como que está.
Sí, pero las explosiones, recuerda tú que las explosiones, la bombita esa que yo tiraba y hacía puff. Y tú, joder, Ah. qué mierda. Hostias, es que ahí la tormenta sí que... Puh. ¿Conseguiste salvar coño, la este tormenta? es el caimán, bueno. Sí, creo que la grabé. Antes, pero es él, Vale, ¿no? ¿El qué pasa? No, que llega aquí para ir al sitio este del otro tío y me ve un tío ahí Ah. sentado, ahí donde estuve antes, de las pieles en el Ah. suelo. Digo, coño, ahí hay un tío sentado y es el caimán ya. Sí, su campamento. A este dile... Soy enemigo. Es como una broma. No te va a hacer nada, pero es divertido. Friend or foe? Enemigo. Bueno, vamos. Y yo me imagino. Aspecto. No pasa nada, Metí ahí en el juego al compañero. Dile que eres enemigo, dile que le vas a matar. Venga, que no te va a hacer nada. Y que le diga eso y haga. ¿Cómo? Y el Spectre marchándose corriendo. ¡Ah, caíste! What are you doing here? What does it look like? I must see to it that these miserable wretches gets the palisade built in time. If they don't, Cap and Greg will kick my ass all over the place. Also, I keep strangers from traipsing in here just like that. Le van a dar por culo durante un tiempo hasta que me vaya por el 2. Me estoy cansando de los monos, Greg's y de your los boss? putos He loros sure is, and his captain y de Greg la and gente you. que me Have manda I como made si fuera yo myself clear? un He's a cartero. great man. Estamos en If you una meet him, be puñetera careful islas not to llenas get de on the zombies y wrong me side mandáis a... again. No, ves, You won't coge, live long enough to regret ves it. y He's not in the cómprame camp right now, though. un Francis chocolate is in y tráemelo. command for now. Mierda, He hombre. sits in front of Greg's hut all day and goggles at us working. Me cago en la mar. Veces que me han devorado por culpa de... I want in there. Really? That'll cost you, though. 500 gold pieces. Huh? For what? Don't make such a fuss. There's plenty of stuff here in camp that might interest you. You got some Ahora gold, si le haven't cuentas you? las actividades que has hecho, te hace descuento. Mira, ¿no podemos llegar a algún acuerdo? Pero digo yo una cosa, vamos. Dime. No me ha dicho el otro que viniera a hablar con este y que si de esto que le dijera que iba de parte sola. Sí, le dices ahora eso, que si podemos llegar a un acuerdo. Can't we come to an agreement somehow? Well, give me a good reason and I might make it cheaper for you. Y ahora se lo dices. Vale. Envía a Malcolm. Envía a Malcolm. Malcolm sent me. He says the wood may take a while. Oh, great, I might have known. It's taking forever again. Tengo que llevar esta carne, amor. I'm supposed to bring Morgan this meat. Aha, and who sent you? Alligator Jack. He says that Morgan is already waiting for it. I see. Not in the mood himself, is he? Let me in. You brought me a message from our woodcutters. You want to play errand boy for Alligator Jack and bring the swamp rat meat to Morgan. 300 gold pieces. Or you just get lost. It's as simple as that. Ya está. ¿Y pagar? ¿Y qué? Good. Here's your gold. Thanks. Sí, Welcome sí. to our camp. If you were planning to sign on with us, lad, you're out of A ver, lo luck. que consigues es un Only the descuento, pero hay que captain pagar decides who siempre. gets to sign on in here, and he took half the crew and went to sea after booty. But you can stay until he's back, provided you don't cause any trouble here. What are you building the palisade for? But we don't want to make it too easy for the bandits. Those bastards are getting more brazen all the time. They've been sneaking around our camp for days now, just like sharks after a shipwreck. Some of those good-for-nothings are holding up in the tower a little south of here. But that's only an advance party, I'm sure. If they're really stupid enough to mount an attack, we'll give them a welcome they won't forget. Why would the bandits attack you?
Because there's war between them and us. What did you think? Everything was peachy at first. We brought them here, they marched right into their swamp and left us alone. But now, those bastards attack anyone who's not one of them. Heaven knows what's gotten into them. I reckon they may be after our boats. There's no other way to get out of here after all. You should ask Skip about this. He's been with them and barely got away with his life. He's got quite an interesting tale to tell. About those bandits in the tower. Yes? Their history. Did you pull that off all by yourself? Respect! Maybe you'll even be a real pirate someday. Hombre, yo te dejo caer una cosa en el aire. Si quieres que te salga gratis la entrada, bueno. Ya. Ya. Lo llamo aquí al rincón, le digo que voy a orinar y... Te clavas con una navaja. No, a esto no les mates porque luego tienen misiones y cosas, pero... Coges un martillo y le das justamente en el sitio adecuado para que pierdas la memoria de ese momento, lo robas y ya está. Ese es el método Sith. Ya falta de fondo la risa del emperador. Sí. Vale, pues voy a poner ahí mi pedazo de mapa. Y yo empecé a decir, sí, en un poderoso Sith te Vamos a transformarás. poner en mi pedazo de mapa que esto es el campamento. A Colette se la tengo que soltar la próxima vez. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Punto pirata. Ya, tío, hubiera hecho esto desde que empecé este juego con el otro mapa, tío. Me está quedando un mapa de la hostia. Y voy a venirme y Ahí, me mola el nombre del grupo. Ahí, Legión Española. Muy bien. me voy a poner aquí. Voy a sacar el mapa. Y justamente... ¿Qué? Nueva. Justamente aquí. Triángulo. Triángulo. Ok. Tengo que buscar a ver si tengo el móvil que tenía antes, porque en el móvil antiguo tenía metido en el móvil el Cotor 1. Ese es de móvil. Este tenía aquí cámara. No, es que el Cotor 1 ya hace tiempo
lo dieron para móvil, gratis. No sé si fue Amazon o no sé quién, pero lo dieron para móvil, porque, por ejemplo, yo en mi canal, creo que era un vídeo que era informe del canal o algo así. No sé qué informe del canal, en el que tú entras y es el Cotor 1, básicamente, en el móvil. A ver, Joder. creo que está. ¿Lo veis importante? ¿Puede ser este? Ah, no, este es solamente imagen. No, creo que tenía la miniatura amarilla. Aquí, información importante del canal. I agree with you completely. Era Bones, creo. Sí. A ver, mira. Hey, you! How's it going? I can't complain. It's a bit boring, but at least I don't have to work. I'm preparing for the next task that Greg's given me. What task? I mustn't say. Tío, No pasado. offense, kid, but I've worked hard for the privilege, and I don't want to lose it again. Can you teach me something? I'm sorry, I've got no time right now. I've got some training to do. También puedes ver mi directo. Aquí en Gothic. Do you really believe that? Do you really believe that? Hey, how are things going with you? What's up? Did Henry send you here? Tell him to get his planks as soon as I'm done. If he can't wait that long, he's welcome to saw them himself. What are all these planks for? We use them for the palisade, you dimwit. Greg thought it would be a good idea to secure our camp this way. We can save ourselves the work, if you ask me. If the bandits are really planning to attack us, this ridiculous palisade isn't going to stop them. We should have never tolerated them in our valley in the first place. If I'd known all this in advance, I'd have stayed in Corunus. Uy. Se escucha de fondo cosas de espectro. You've been to Corunus? Yes, I kept myself afloat there, picking pockets and doing a little swindle or two. But whenever fewer ships came in, business got worse and worse. At some point, I got tired of being on the run from the militia for a few crusts of bread. That's when I joined Greg. Now I'm stuck here, sawing all day to build a palisade that's of no use to anyone. Can you teach me something? Well, I could show you how to pick other people's pockets unnoticed, but you should be fairly dexterous, or you can just forget it. Vale. Es que enseña y demás. No, eso ya lo sé. Sí. Ya te dije, solo los ladrones y los piratas te enseñan. Ya lo único que me falta es subir la destreza. Y estoy viendo que el puto uno en el móvil está a 10 euros. El puto uno. Ese es Samuel. ¿Cuántos tienes, tío? La ballesta no mata una mierda.
Joder, cómo roban en el móvil, tío. Aquí el que se quiera pillar el Cotor 1 y 2 en el móvil se va a quedar pelado. ¿Cuánto te cobran? El Cotor 1 en el móvil, 10 euros. Y creo que más o menos por ahí va también en PC. Un poquito menos. Pero es que el Cotor 2 en el móvil, 15 euros. Cuando en Steam lo tienes a 8 euros. Joder. Eso me pasó a mí con el iPad. Que me pillé para el iPad el Divinity Original Sin 2, ¿sabes? El completo. Pero claro, me costó caro, no sé si fueron 18, 19 euros, pero claro, es el juego completo y tiene compatibilidad, o sea que puedes jugar en el iPad y continuar en el ordenador. Y si juegas en el ordenador puedes continuar en el iPad. Entonces sí me mereció la pena gastarme el dinero. Morgan, el de la carne. Este es el momento. Puesto. ¿Cuántos puntos tenías ahora? Puntos, no, tengo bastante. Tengo 40 y 44, creo que ponéis. Y creo que sí. Vale, y tablillas de... He venido a entregar un envío de carga. I'm here to deliver some meat. I need a sip to wake me up. That's better. So again, what do you want? I'm here to deliver some meat. From Alligator Jack? I remember. Right. The meat. Give it here. What are you doing here? Greg made me commander of one of the 2 raiding troops. I'm responsible for keeping the camp supplied. Alligator Jack sees to that. I'm also responsible for keeping those beasts you find out here well away from the camp. That's what the boys do. I told him I don't want to see a single beast left around here when Greg comes back. Do you ever do anything yourself? Hey, none of that lip. Mine is the most important task of all. I train my people. I make them into the best and most fearless fighters who ever sailed these waters. And it's not like the lads do all that work for nothing. They get a good-sized bag of gold for their efforts. Dale, unirse. Y lo de entrenar, ¿qué es lo que entrena este? Lucha con espadas a una mano. Can you train me as well? Pues eso sí me Sure, viene bien. I can show you how to fight with one-handed weapons. Sí, pero espera, a ver cuántas tablillas de espada tienes. Go lie back down. Ah, great idea. Tiro con arco, tengo 1 y 2. Las de espada. Están más abajo. Ballesta, 1, 2. Destreza, 1. Oh, este trailer mola. Energía vital, 3. Oh, mira, de vida. La puedo Ah, aprender. esa bien. le da. Lo voy a dejar. Coño, ¿otra? Sí, otra. Vale, vamos a ver abajo. Magia 1, magia 2, magia 3. Combate con una mano, 1. Combate con una mano, 2. 2 y 2. A ver, la de uno te da las 2, 2, 4. La de 2, otros 4 y 4.
2 en total, ¿no? ¿El qué? 2 en total, ¿no? Sí, 12, vale. Y estabas a 30, ¿no? De... De una mano en 30. Vale. Vamos a ver. Pues yo creo que con los puntos que tienes... 24... Si te cuesta 10 puntos, 5... Sí, gástalo todo. O sea, no las leas. Quiero decir, habla primero con él y que te suba hasta el 50 o por ahí. Luego tenemos combate con 2 manos. Sí, esa la aprenderemos luego. Y 11 tablillas de piedra vieja. Y tengo aquí bolsa de cuero, 25 monedas. Ah, mira qué bien. No se puede usar ya, ¿no? Hombre, yo las tendría de emergencia por si luego te falta dinero. Pero eso ya... Tiempo. Hay más cosas. Cojo este también para venderlo, que es de joya. Otra bolsa de cuero de 100. Este What's up? digo, enséñame. Teach me. Armas a una mano. A ver, una... ¿Eh? Al de 5, dale una. 2. 3. Y 4. Ya está. Forget all that bullshit about honor and such. Either you kill him, or he kills you. Exacto. Quiero unirme a tus tropas. I want to join your troop. My troop is hanging out at the beach. Those boys won't lift a finger until the captain is back. You can count on that. But if you want to show everybody what you're made of, feel free to work on the northern beach. It's full of lurkers and who knows what else. Take them on by yourself, and you'll earn the respect of the people. Welcome to my troop. I'll go lie back down. Ya la has despejado, así que... Bueno, ahora se lo dices. Que es un perezoso este. La playa del norte está de The northern beach is all cleared. What about the cave? Have you been there too? Sure thing. Ah, great. You're a good man. Here's your reward. Is there anything else for me to do? Not at the moment. Go find yourself a bunk and have a decent bottle of rum. Ah, this is good stuff. Me he puesto una mano en 50. Perfecto. Ya está. Pues ahora tablillas de una mano y ya está. Subes al 60. Bueno, 62 para ser exactos. Me he quedado con 4. Tablilla de piedra de combate con una mano. Sí. 2. 2. Y las de 4. Ya está, nivel maestro. Ahora harás más críticos.
Y la postura se te cambia, claro. La espada hacia atrás. Ah, es verdad, hay un pirata por ahí sin nombre que te pide un ponche de esos o un ron. I'm no better off myself. He thinks it's as easy as that. Yeah, he really said that. You can't rely on that. Francis. Is this your hut? No, it belongs to Greg. It's no secret. That's been known a long Tengo que entrar en la cabaña de Greg. I couldn't care I less. must get into Greg's hut. Forget it. Greg's not there. And I've locked the door, and now I see to it that nobody sneaks around here to do a little looting. So make yourself scarce, or I'll let you have it. I couldn't care less. That's all just gossip. Nobody wants to know. I agree with you completely. He thinks Voy a it's dar a as fin easy porque as no me that. acuerdo a qué tenía yo que entrar en la cabaña, supuestamente. En la cabaña está la armadura del bandido. Ah, armadura de bandido. Ahora tengo que quitar esta llave. He would have never thought of that himself. Atrás. Sí, tienes que ir a la mina esa del cañón y buscar un libro. Está en una de las X. That was no big deal. That's been known a long time. He really should have known better. What have we here? Crossing the Nobody will path learn of old anything from Skip me. Mira, a la again. izquierda, I el que know estaba allí en la you. playa al lado That'll de... The never bay near the Sí. city, remember? Will it ever Skip, change? right? Claro que te I recuerdo. see I made a lasting impression. But But I've seen your mug elsewhere in the meantime. All that But matters of is truth, course. so don't tell me that. he simply needs to practice. Oh well, not a great likeness, but it's He certainly doesn't even know how to hold you. a sword. Don't let it get to you. My own wanted poster He looks thinks just it's as daft. easy as that. ¿Qué estás Do you haciendo? really believe that? What are you doing here? I've just come back from Corinus, There and was no now I'm big waiting deal. for Greg to return. Don't tell me you didn't know that. I saw Thinks Greg it's in as Corinus. easy as that. Really? Damn. Something must have Do you gone really wrong then. believe that? He should have been here with our ship some time I've ago. got no time I for suppose I should go back to Corinus and wait for him there. known a long Ah, but certainly not today. I only just Same old arrived thing, here. Over again. I'm no better off myself. What can you tell me about the bandits? The bandits? What does he know They're about attacking us. Why do you think we're building this You listen to the wrong palisade? people. We brought those scumbags over here ourselves. He simply We used to needs trade with practice. them. Boy, let me tell you, they've got more what I gold heard. than they'll ever know what to do with. They were prepared to pay any I'm staying out price of for a bottle of rum. But those times Nobody are will learn past. anything from It's me. war now. What happened? Those Nobody bastards wants to know. hadn't paid for their last shipment. So I went there to see what had become of our gold. But when I got to the swamp, the used to swine say that attacked myself. me. And that's not all. They killed Will it ever Angus change? and Hank, two of our best people. Just stay away from that swamp, I tell you. They'll go after anyone who doesn't look ever as shabby change? as they do. That'll never change. Have you ever met Raven? Certainly. never When I thought was of with that Henry myself. up at the gate, I watched Raven place some of his Same boys old at the thing, tower to the over again. south. Just a stone's throw from our camp. agree with you completely. I guess they're supposed to spy on us. I've also seen how get he away treats with his that. people when they don't do his bidding. Do you really He'll believe make that? short shrift of anyone who doesn't obey his orders to thinks the it's as letter. easy as Mark that. my words, stay well away from Raven. Hardly know who to believe these days. That was no big deal. He would have never thought of that himself. De momento I le voy a couldn't care robar la less. bolsa
Is it really true? That'll Tell never me change. more about Angus and Hank. Angus and Hank were supposed to meet with some bandits in front of the camp. They were carrying all kinds of supplies. Everything those bastards had ordered from us. Forged steel and lockpicks and whatnot. Nobody wants to know. But they never came back. The bandit swine must have done away with them. Morgan and Bill went out to look for them without any success. Bill was pretty devastated. They were both friends of his. He's still young. There was no big These deal. things really get to him. The rest of us took it in our stride. The goods we can afford to lose. But the grog they were carrying... We're talking at least 20 bottles. Things would have turned out differently if it hadn't been for us. You hardly know who to believe. About these that days. grog, you're missing 20 bottles, right? Can't rely on Yes, that. damn it. My entire stock. Yeah, he really said that. Been there, done that. I need bandits' armor. Wrong people. You want to go in there? Are you It was insane? his decision, wasn't Once it? those guys find out, you're not one of them. You're He doesn't see sausage that. I meat. can't help it. Do you have any idea where I could find armor like that? You don't give up easily, do you? I'd have done it All differently. right. We used to have a suit. Greg's probably still I'm got it staying out of somewhere, up in his hut. Maybe you can buy it from him when he gets back. And there's more, believe me. Can you tell me how to get into his hut? Whoa there. Not so fast. You weren't thinking of Been ransacking there, Greg's done that. stuff, were you? When he left, he gave the key to I'm no better off Francis and myself. told him not to let anyone into his hut. You can't rely on that. Yeah, he really What said can you tell me about Francis? Francis is our No treasurer. idea. You tell The me. captain trusts him. That's probably why he left him in command. completely. But none of the boys here really take him seriously. I've got no time. If you want to know more, talk to Samuel. He's got his still in the little cave north of here. There isn't a soul in this I've got no camp time for Samuel things like doesn't that. know all kinds of things about. That's been known a long time. It had to happen sooner or later. You hardly know who to believe. Have you got anything to sell? If you want to trade, Nobody go to wants to Garrett. He's in charge of our supplies. That's been known a long time. Vale. Y lo de llevarme a Corini, pues de Things I momento could tell nada. you. Sí, le puedes decir, pero te va a decir que no. Anymore. Ah, que sí. Can you could take care me to less. Corinus? No way. I'm not leaving now. I'll find myself a decent swig of grog first. Vale. I'm staying 20 out of it. botellas de ponche. Don't tell me you didn't know that. He simply needs to practice more. I never knew that. Things would have turned out differently if it hadn't been for us. I never knew that. Saquea, saquea. Me he guardado por si las moscas. You tell me. Aquí hay un cofre. Don't tell me you didn't know that. No, yo creo que esto no te decían nada. That's been known a long time. He really should have. It's a bet. I couldn't Niebla, get away with that. espada, 7 gansos. I'm no better off. I'm Duermo, staying out of it. rellena la vida. Nobody will. He simply needs to practice more. Es que no tiene Ese nombre. I never knew that. Hey, you! Ire, this heat by the fire makes me bloodthirsty. Say, have you got some grog for me? Telling you anything Ujú, new. era este. Tómate un trago. He simply needs to practice more. Here, take a sip. Thanks, man. I'd have done it differently. Cacha Joder, botella. qué pedazo de botella, tío. It's really not my problem. What's up? I have to take care of this gluttonous Happens crew sooner or here. later. And that's why I'm standing here day and night, slaving over a hot frying pan. I'd been much there, rather done be that. combing the beach and the shallows for a washed up flotsam.
Last week, a fat merchant vessel hit a reef right off the coast. And all that good stuff is washing up on the beach now. I really hope someone's going to take over my duties soon. You really should have known better. That's all just gossip. Anything else? Francis is a total loser. Everything's been going to shambles here since he's been a camp leader. That'll never change. What can you tell me about Francis? Francis? He's acting up like he's our captain. But just wait until Greg comes back. Then he'll crawl back under his rock and shrivel like a worm. He's pulling a fast one on everybody. If you ask me, I bet he's lining his own pockets. I didn't tell you this, and as long as there's no proof, you'd better not repeat this to anybody. Will it ever change? It was his decision, wasn't it? Bien. That's all just gossip. Guardado. That'll never change. New here, are you? Great. We can use every man. How are things? Right now, all's quiet in the camp, so I'm going to relax a little. And if I were you, I'd do the same. Since the bandits are here now, the situation may change faster than we like. What do you know about the bandits? You mean besides the fact that they're a deadly menace and outnumber us by far? Yes? They're rolling in gold. Well, at least they were rolling in gold. They never paid for their last shipment. But I doubt that it's because those bastards ran out of gold. It's more likely that they've gotten way too big for their boots. What do you know about Francis? You mean besides the fact that he's lazy and incompetent? Yes. Let me think. Nope. That's all that springs to mind. Looky there, a newbie. And a landlubber at that. You're a bit scrawny for a pirate. Can you teach me something? Teach you? You bet. I could teach you to become stronger and improve your dexterity. But why would I want to do that? Because I'll buy you a drink. Not bad, kiddo. Got it. First try. But don't even bother to bring me some cheap rot gut. I'll get you some grog. Are you trying to poison me? I'm not touching that muck. Do you have any idea what's in there? Old Samuel has some good stuff as well. Go get me some of that. Have you ever tried Samuel's special recipe? No, not yet. Then have a go at it. It's a must try. Oh, I love this concoction. El aranque veloz. Anything new? Wait a moment. Not as far as I can see. Same old, same old. Te pedirá la brújula. What have we here? A fresh face, and not one of those filthy bandits, I hope. I'm Garrett. If there's anything you need, ask me first. I can get you almost anything. Wine, weapons, and other stuff you might need. Except for booze. If it's a decent drink you want, go see Samuel. He really should have known. Who's Samuel? He's our moonshiner. He's got his cave on the beach, a little distance from the camp. Tell me that You can't miss it. Just walk north. You'll be well advised to keep yourself supplied with grog. Some of the boys here aren't very fond of greenhorns at all, if you get my drift. A decent swig of grog can work wonders for you. I've got no time for things like that. Where do you get your supplies? Skip always brings loads of stuff from Corinus when he visits there. was no big deal. Until recently, he used to sell some of it directly to the bandits. But since we've been at war with the bandits, I'm the one who ends up with all the stuff now. That's not what I heard. What do you know about the bandits?
You'd better ask Skip about that. He's been through quite a lot with that bunch. Let me tell you, Greg has given orders to do away with any bandit who shows up near the camp. He listened to the wrong people. The things I could tell you. That's not You're what I Captain heard. Greg. What's he like? He's a tough old bastard and no doubt about it. And greedy to the bone. That's not what He I makes heard. Francis, our treasurer, pay out not a penny more than you what really it takes should've to known prevent better. a mutiny. And if one of us Will it ever ever gets his change? hands on something really valuable, he'll don't have to inevitably tell me take that. it for himself. I once took a compass from a I never royal knew frigate. that. That bastard Greg made me hand it over, Same of old course. thing, all over Bah. again. He probably buried it somewhere, If he just doesn't like the see rest that, of I his can't help it. treasures. En la otra playa. His decision, wasn't it? Where might Greg have buried that compass? Greg once told me that death himself watches Things over I my could tell compass. Then he laughed. Anything All else? that matters There's is a beach strength, at the so don't southern tell me. coast. It can only be reached Things by would have sea. turned out differently. Greg is said to have been there often. Maybe was you'll obvious find all something along. there. I once went there to see what I might can't find rely on that. myself, but the area is teeming with monsters. Will it ever change? If you really want to give it a try, don't forget to bring a He simply pick. needs to practice more. If he doesn't see that, I can't help him. What can you tell me about Yeah, Francis? been there, Greg done put him that. in command while he's gone. But Francis is a He total listened to the failure wrong as a people. leader. He can't even get Morgan to stir Same his old thing, lazy all ass over out of again. bed. Henry and his boys are the only ones been doing known a anything long around time. here. The others are just enjoying themselves secret. instead of working. I can only hope that Greg will come back What soon. I heard. He'll give them all a good swift kick in the ass. No idea. You tell me. Anything new? Nothing ever happens thought of that anymore since himself. Greg left. Same old thing, all over again. If he doesn't see that, Show I me can't your help wares. The things I could tell you. him. All that matters is strength, so don't tell me that. Tell me that isn't true. I agree with you completely. I couldn't care less. That's not what I heard. Tell me that isn't true. I never knew that. Huh. What does he know about duty? Nobody will learn anything from me. You don't have to tell me that. Nobody will learn anything from me. You don't have to tell me that. How are I would've things? done it different. Greg trusts Francis because he's too dumb to cheat. Tell me that But to isn't make him true. our leader for that, It's a bad business. How are things? Greg trusts Francis because What does he's he know too... about duty? Is it really true? You can't rely on that. Don't tell me you didn't know that. The things I could tell you. Is it really true? That was no big deal. Don't tell me you didn't know that. That was no big deal. It's a bad business. The things I could tell you. Is it really true? En la entrada por donde entré, You La already otra know playa what está en you dirección donde está Bones entrenando con su Nobody hacha. wants to know. It's a bad business. Things would have turned out differently if it hadn't been for us. I'm not telling you anything new. I couldn't care less. You listened to the wrong people. That'll never change. Will it ever change? I'm staying out of it. If he doesn't see that, I can't help
Cito, por esta zona baja de agua suele haber tesoros, cálices de oro y esas cosas. Ahí, mira. Bueno, lagarto de fuego. A ver ahora. Que viene. ¿Cómo te gusta lo de treparse? Dios, yo no sé cómo vas a pasar los hombres lagarto en el capítulo 5, macho. Madre mía. Es que te juro que lo estoy visualizando. Una de palizas. Verás. Ay. Sí, sí, corre, corre. ¿Qué te he dicho yo muchas veces? Que si disparas a alguno, cuando está cerca a su compañero, van a venir todos los que están cerca. Es mejor atraerlos, irte para atrás con la espada y pum pum. Es que no le vas a hacer apenas daño. 3 espadazos críticos con la espada y... Recuerda que lo hemos subido a nivel maestro, o sea, que vas a hacer más daño todavía. Fíjate mejor por la izquierda y atraes a ese. Vaya, ahora se han pegado. Ahí. Ahí, ¿te das cuenta? El primer fogonazo no te ha dado, porque te has echado para atrás. ¿Has visto? Más rápido, más letal. Nothing to be had there. No me creo, ¿no? No me fío. No, no. Ese se lo has esquivado. Estás para atrás en el momento adecuado, no te da. Bueno, no ha estado mal. Ahí está. Hombre, no era mala estrategia. Si les acorralas y les agobias, les pueden matar ahí contra la pared.
Bien. Perfecto. Muy bueno. Ahí está la brújula. Estatua de Belias. Esta será importante cuando termines la expansión. Ya verás. Sí, sí. Toma ya. Nothing there.
Ahí tienes la brújula. I think I've found something. Estás en la Sí, en la playa azul. En la playa, en la parte de abajo. Voy a poner que aquí hay otra X. Otro registro. Genial. Y luego ya sabes, por cerca de la playa, por la zona de agua, hay tesorillos, cálices y demás. Si pones la cámara hacia abajo los puedes ver. Mira, aquí hay un anillo. Ahí está, ¿ves? Si pones la cámara en el agua, lo puedes ver, ya verás. Ahí baja, baja. No baja más. ¿Mm? No. Porque para que se meta en el agua tiene que estar el muñeco metido en el agua. Pues a mí me funciona. ¿Eh? No sé. Ahora ahí hay una posible. Mm. Pero para que se vea eso tiene que estar el muñeco suspendido en el agua. No puede estar... No sé. A mí sí me va, no sé. Puesto así, esto es lo máximo de acercamiento que tiene. Y esto es para atrás. Para atrás. No, pero eso es la rueda. Yo quiero decir mover la cámara con el ratón, no la rueda. Eso, ¿ves? Pero Eso es lo que yo digo. Pero que esto es lo máximo estando aquí. Ahora, si se sumergen un poco, ¿vale? Con el ratón, Ahí te da. ¿ve? Con el ratón sí se ve debajo del agua. ¿Ve? Allí hay otra cosa. Ahí delante. Sí. Y allí hay otro. Meja espinosa. Y a las 9:15, el 9 para el cuarto, ¿sí? 9:10. ¿Qué pasa a las 9:15? No, que se me corriendo, tío. Y yo que te meten el Gothic y se te pasan las horas. Ya. Oye, ¿qué ha pasado con Hydra? Hace rato que no se le oye. Tiene el micrófono silenciado, se habrá silenciado por algo. Cosas que tiene. Bueno, pues vamos a darle la brújula a ese. Ya quitamos. Luego enfrente a la playa de los piratas tienes acechadores y más tesoros. Garrett está detrás tuya. Ese. Here's your compass. Yes, that's it.
I never thought I'd see it again. Thanks, man. This time Greg won't get a hold of it again. Here, take this belt in return. It's my most valuable piece. Nobody wants to know. He would have never thought of that himself. Been there, done that. Sí, pero es de protecciones y demás. Eso. Tell me that isn't true. Ese tiene que ser. Yeah, he really said that. El marrón, ese gordo. More, believe me. That's not what I heard. De 3 a 5. That'll never change. Cinturón de protección. I'm no better off myself. Ese es. Pero vamos, teniendo el cinturón de fuerza. Things I could tell you. That's been known a long time. Nobody wants to know. That's been known a long time. I've got no time for things like that. He listened to the wrong people. It had to happen sooner or later. It's a bad business. Been there, done that. Don't tell me you didn't know that. It was his decision, wasn't it? He would have never thought of that himself. Y ya entonces. Nobody wants to know. Vida para Brandon. Así ve a ver a Samuel. Compras ponches. No sé cuántos tienes. Quería 20, ¿no? Don't tell me Ah, bueno, sí, 20 ponches skip y Brandon te pide el arenque veloz. Que te recomiendo comprarte unos cuantos para ti también. Realmente son pociones de velocidad, pero más económicas. Ponche genuino de marinero. What does he know about duty? Ponche genuino de marinero tengo 8. Vale. I'm staying out of it. Tendrás que comprar 12. Pues voy a ver. No idea, Para you el tell saco me. ese. Por aquí he hablado con todo el mundo y es el que me queda por hablar. Y aquella roca de allí a la izquierda, ahí es donde están los acechadores que te digo. Aquella roca de allí, la de aquí frente. A la izquierda. Gira. Allí. Creo que Esa era que está esta. en el mar. Sí. Pues desde aquí no se ve ninguno. Sí, hay que acercarse un poco. A ver. Otra cosa. Y mira, Ahí. caído. 3. Pasa que estamos con marea. ¿Sabes, no? Estamos con marea baja, tío. Ya. No, hombre, que no te quiero matar en el agua. Vente para acá. Tío, hombre, el cuerpo que es en la tierra, tío. No contamine. Pues me falta. No. 204 hasta 210. Vale, vale. 13.000, tío. Y ya lo. Pareció mi bolsón de cuero. Hay muchísimas cosas escondidas y a lo largo de la playa esa también.
Tengo que encontrar al Samuel ese. A ver, En la cueva que está por aquí, ahí donde los barriles. Hey. Ah, a new face. What do you want, rum or something stronger? vamos. Vamos a empezar comprando las cosas. He venido por mi ración de ponche 10 de oro. Sí, bueno, yo creo que en el... sí, bueno, a ver, está bien. Vamos a ver. Primero, aquí hay una misión que aparece en inglés. What else have you got? What else have you got? ¿Qué? ¿Has dicho? No, no. What else have you got? ¿Qué más tienes? Ah, vale, porque es que vamos, yo de inglés lo único que me sé son los menús del McDonald's. Tiene una parte que no habrán traducido. Quiero hablarte de Francia. I want to talk to you about Francis. Just don't mention that wannabe captain. He sits on his fat ass all day acting important. We'd all like to know what the hell the captain was thinking when he put him in command here. What do you want from that prig? Tengo que entrar en la cabaña de Greg. I must get into Greg's hut. Tío, tú ve dando pistas a la gente. To do what? I need a bandit's armor. Ha ha! Francis will never agree to let you go into the hut so that you can nab a few of Greg's things. Unless... Yes? You've got something he really wants. I know that Francis has hidden something in an abandoned mine in the canyon. Once, when we were on guard duty together and he dozed off as always, he went on about it in his sleep. I've no clue what he buried there, but maybe it's so important to him that he'll let you into the hut to get it back. When the captain comes back and finds some of his things are missing, he'll have Francis's hide for it. Exactamente. Vale. Bueno, venga, he venido por mi ración de pollo. I've come to get my ration of grog. You guys don't do anything without your grog, huh? Right. Here you go. Algo más fuerte. El arenque veloz. Si se le dice que qué más tiene, no te sacará el inventario, sí. What else have you got? I can get you anything a pirate needs in order to survive. Ahí está. Vale. Ponche. Tengo 9. Me faltan 11. 11, sí. Hombre, jamones. 6 jamones. 11. Los 20 pares. Esto es ron blanco. Jamones. Cuenta. De eso tengo 44. De esto tengo también 91, tío. Vino tengo 40. Hierba del pantano. Botella de agua. Y tal de yo de hierba. Aquí este no tiene arenque, ¿eh? Y aquí en el inventario este. Sí, tienes que decirle, quiero algo más fuerte. I want something stronger. Ah, a seeker. I'm always after new recipes myself. Decent booze should be clear and strong and burn your throat like liquid fire. You don't find that very often. But I'm talking too much. You want a drink? Here, my own recipe. How do you like that? I call it hasty herring. Impressive. Ooh, impressive. You can say that again. You wouldn't happen to know a good recipe for booze yourself. If you do, you must tell me. Want another? Dile que sí. Arenque veloz.
Give me some of your hasty herring. Rather vile muck, but effective. Es un poco lento, pero bueno, te pillas las cuentas y le das a Brandon una, que es la que te pide. Ahora si sales vas a ver que tienes velocidad. ¿Alguna Como novedad en el campamento? What's new in the camp? Nothing much has been happening here since Greg left. Morgan and most of his boys been just hanging around and boozing all day. The only one who does anything at all is Henry. He and his boys are building the palisade. It's high time for Captain Greg to come back and give that Francis a good swift kick in the ass. La velocidad. El ron me lo llevo. Me parece que no puedo hacer nada. No. Es un poco lento, pero ya te digo, yo me pillaba unos cuantos arenques. Will it ever change? Bueno, este quiere su... That's not what I heard. El ponche. el ponche. About that grog. Here's your 20 bottles. What? Really? Just like that? Well... Okay, I'll pay for them. Haven't you got anything more interesting than gold? Let's see. I've got this ring here. I won it gambling in a filthy dockside tavern years ago. Back then, the guy told me it was magic. No idea whether that's true. Maybe you want that instead of money. Es mejor el dinero. Give me the money. All right. It's a bad business. That's been known a long time. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer? Darle el arenque Ah, a Brandon. Brandon. Hey, you! Here you go. Ah, down the hatch like liquid fire. Nada más, ¿no? Ya está. Bueno, ¿y para qué dices tú que comprarle varios arenques? Al tío este. Pues ya lo has visto, son pociones de velocidad, pero más económicas. Las pociones de velocidad normal te cuestan 200 cada una. Y de hecho tengo yo aquí 13. Duración 5 minutos. Y el arenque ese es que no lo miraban. No sabes tú cuántos minutos era. Pues no lo pone y no me acuerdo mucho cuánto duraba, no sé. Bueno, pues de momento Vamos, la poción de velocidad no le haga mucho caso, porque pone 5, pero son 6 minutos. Esa sí que me la sé. tengo lo de la armadura de bandido para conseguirla. Esto de reliquias. Ah, sí. Lo de Raven. Ya desde alivio de Batra para abajo, que son misiones del otro lado. Luego, armadura de bandido, el poder de los focos de piedra, que es ponerlos. Vanguardia de los magos de agua. Envió a la sirena a alguien llamado Lanza. Vale, eso es para otro lado. Sí, cuando consigamos la armadura, vamos para allá. Y la mansión de los constructores, que me dijo que visitara las edificaciones estas. Bueno, pues de momento lo que habría que hacer es ir buscar la cueva esa donde a lo que quiere el Francis. Sí, al cañón.
That's been known a long time. Don't tell me you didn't know that. Will it ever change? It's a bad business. Will it ever change? El cañón supongo que es la zona esta que está aquí tirando para abajo. ¿Vale? Correcto. Yo sé que voy a desilusionar. Y yo me desilusiono también. ¿Por qué? Realmente me tiene el juego muy pillado. Con las tramas, ahora mismo tal como está el juego, la situación de ahora mismo de sitio nuevo, todo el tema. Me tiene muy intrigado el juego, me tiene muy pillado. Pero es que no quiero que me pase lo de ayer. Quiero las 6 de la mañana sin nada que tengo que preparar. Voy a parar, haré la cena, cenaré y ya luego, tranquilamente, vuelvo de nuevo a ser directo y ya no tengo problema. Una en con un pergamino de conjuro. Este que dijo que estaba en una cueva, en una mina. En una mina, sí. Esta de aquí. Esta de aquí, aquí es donde están los del Francis. Bueno, mira, pues ya que estamos, vamos a hacer esto. Hacemos esta misión. Mira, voy a hacer el 7 puede ser. Ojo, el 5. 4 no. 9 no. 0. El 8. Oscuro, hierba, hongo oscuro, para del juez. Ya tiene muy buena pinta. A lo mejor no hace una mierda de daño, pero el diseño de lo que he cogido se veía guapo, tío. Sí, esa creo que era como la del señor del arroz. Creo. Sí, igualita. Sí.
tengo que conseguir un arma de una mano que haga más daño que la que llevo. La exterminadora de dragones de mineral. Por desgracia, hasta el capítulo 5 nada. Es lo más fastidioso de estos juegos. Lo bueno es siempre al final. Que es el mismo arma que cogí al final, que la forjé allí con el mineral, ¿no? Hostia, ¿y eso cómo lo sabes tú? ¿Sí? ¿Eso cómo lo sabes tú? Coño, ¿Te lo ha dicho Colete? No, coño, del Gothic 1. Ah. El Gothic 1 tuve que forjar la espada para poder enfrentarme al Durmiente. El durmiente. Y la espada era la más gorda que había, era la más tocha de daño, y la tuve que forjar introduciéndola en el montón de mineral. Sí. La espada Uriziel. A ver, en verdad es que no es la misma, pero es que le hicieron el mismo diseño a la exterminadora de dragones de mineral a 2 manos. I think I've found something. Vale. Cofre del tesoro. Ese que yo sepa es el único en todo el juego que se puede abrir, ¿eh? Vamos ahora mismo. Tenía por aquí un cofre. Este cofre de joyas. Esto no se puede abrir. El de oro, creo que era. ¿Y el de oro dónde lo he puesto? Y un cofre del tesoro. El cofre pesa mucho. 200 monedas. He recibido mucho material. Sí, el libro de cuentas. Tablilla de piedra de combate con dos. El libro de cuentas. A ver si está por arriba. Mira, que hay otro cofre. ¿Eh? No, ese es normal. 750. Libro de pagos. Ese. Se puede leer, ¿no? Sí, hay que leerlo, sí. Aha, Francis's paybook. The man seems to have finagled a lot of gold into his own pockets. Fallo del juego, tío. Poner los subtítulos debajo del dibujo del libro, tío. Ya no me entero lo que ha dicho, tío. Pues no sabe inglés. ¿Sabes qué? Pues básicamente que el héroe ha descubierto el libro de cuentas de Francis y que claro, las cuentas no salen, se está quedando con el dinero de los compañeros. Mercader Sirena, botín total, 14.560. Tripulación oficial y capitán, cuota personal 2.220. Quedó con 2.220. Lo del carguero mercante, cuota personal 1.000, ahí se quedó con 1.000. 1.860 por otro lado y 1.701 por otro lado. ¿Qué tenemos? Y ahora, como buen muchacho, esto me lo enseñamos en el juego. Esto. Vale, ya he localizado. Ahora me voy a mi mapa. Leo la zona y aquí marco otra X en rojo. Qué bonito está quedando. Qué pena no haberlo hecho desde el principio del juego.
Hubieras tenido un mapa de puta madre. Para tus vídeos. Hombre, yo como estuve tiempo practicando y me hice un montón de partidas, ya al final lo tienes todo de memoria. Así que, bueno, menos las combinaciones. Esas me las apunto porque tampoco soy un super genio de la memoria. La salida, yo me he recorrido ya la mitad. Era lo de aquí. Esto se dividía en dos y entramos. Esto no tiene división ninguna. Esqueleto aquí durmiendo. Y ahora era este camino. Este camino tampoco se dividía. Y mira, bueno, la X y esto. Bueno, pues nada. Bueno, pues vamos a guardar aquí salida de la mina. Haremos directo y luego cuando volvamos arrancamos desde aquí, vamos al campamento de nuevo, amenazamos con el libro al tío ese. Supuestamente nos dejará entrar, cogeremos la armadura, veremos si cogemos algo más. Y podremos tirar para el tema de allí de los bandidos, con la armadura puesta. Sí. Bueno, pues señores, nos vemos luego más tarde. Son las 9, las 10 menos 20. Yo calculo que en un par de horitas ya he hecho la cena, ya he cenado y demás. Bueno, pues señores, nos vemos luego. Nos vemos. Cuidaos todos. Vale, hasta luego.